Dios le bendiga, Dios le guarde. En esta mañana les habla su amigo y hermano, el evangelista Herbert Horner, del Ministerio Poder y Autoridad. Dándole gracias a Dios por otro día más de vida, por su amor y su misericordia. Ayer estuve pasando un tiempo con mis amigos a través del WhatsApp y a través de mensajes de texto con mi familia en Puerto Rico, ya que estaban pasando esta situación de este fenómeno atmosférico, el huracán Fiona, que pasó ayer por Puerto Rico, dejando grandes inundaciones y grandes estragos. Y estuve todo el tiempo al pendiente de la gente de Puerto Rico, de mis amistades y de mi familia. Y esperamos hasta el son de hoy que todos estén bien. Y a base de este fenómeno atmosférico y esto que aconteció, quiero tocar un tema bíblico y traer una exhortación para todo aquel que nos pueda estar escuchando. Se encuentra en el libro de Mateo capítulo 7, verso del 24 al 29. Y la poderosa palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon aquella casa y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, lo compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esta parábola, la gente se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amantísimo Dios Padre Celestial, Dios Eterno, te doy gracias por tu palabra que es vida para que la oye. Edifícanos a través de la misma, Dios mío. Háblanos a través de tu palabra. Permíteme disertar tu palabra a través de la revelación de tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad de justicia. Que la misma sea de edificación para mi vida como para la vida de aquellos que nos están escuchando. Que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino la que sea necesaria para la edificación de aquel que nos está escuchando. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Mira, hermano, vamos a ver una similitud de lo que está aconteciendo o lo que aconteció ayer a nuestros hermanos en Puerto Rico, a nuestra familia en Puerto Rico. Y de cómo son las experiencias de aquellas personas luego que salen de una tormenta o salen de un huracán, el volver a levantarse, el volver a construir. Yo me imagino que el día de hoy hay mucha gente levantándose, arreglando su casa, sacando escombros y sacando tiempo para ver también lo que ocasionó este fenómeno atmosférico en las casas, en las residencias, los negocios de muchas personas en Puerto Rico, muchas pérdidas. Según vi las noticias, no hubieron pérdidas, solamente creo que una sola persona murió, sí. Una sola persona es una pérdida también. Amén, no podemos excluir eso. Pero no como en otras ocasiones. Los vientos estuvieron soplando por más de 12 horas. Vientos sumamente fuertes, ráfagas fuertes, mucha lluvia, inundaciones, agua entrando a las casas, puentes derribándose, terrenos deslizándose y muchas cosas que acontecen durante una tormenta. Tormenta al cual también pasamos nosotros en nuestra vida espiritual. El enemigo atacando con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, haciendo tormentas en nuestra vida espiritual, haciéndonos la guerra,
críticas y muchas cosas que acontecen en nuestra vida espiritual, amados, que nos sacuden, nos estremecen con grandes vientos y ráfagas, para que nosotros desistamos de buscar de Dios y de buscar la alternativa. Y sobre todo de edificar nuestra casa sobre la roca, que es Cristo, la roca inconmovible. Por eso que cuando nosotros tenemos nuestra casa edificada sobre la roca, cuando nosotros tenemos el fundamento para sostenernos en momentos de tormentas, en momentos de golpear el viento con ímpetu y de los ríos salirse de su cauce, en lo espiritual hablando con ustedes, amados. Muchas veces somos golpeados por esos ríos, somos golpeados por esos vientos, somos golpeados por esas altimañas del enemigo, para que nosotros creamos que ya Dios nos ha abandonado. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que estas cosas acontezcan en nuestra vida? ¿Por qué Dios permite que estos huracanes lleguen a nuestras islas, a nuestras casas? ¿Por qué el Señor permite todas estas cosas? Es que, amados hermanos, nosotros tenemos que ser probados y nuestra fe tiene que ser probada, amados. Van a venir los momentos duros, por ahí es que vamos a saber dónde nosotros estamos edificados, dónde nosotros estamos sostenidos, de quién nosotros nos estamos aguantando, amados. Y como cristianos pasamos por momentos, amados, que creemos que Dios nos ha olvidado, se ha olvidado de nosotros. Porque no sentimos, porque no vemos nada, porque no vemos ningún mover a nuestro favor y casi todos los movimientos que vemos a nuestra contra. Y nos preguntamos a veces, ¿dónde está Dios? Eso le ha llegado a todo el mundo. Esos momentos así fuertes les han llegado a todo el mundo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor que no lo veo? ¿Dónde está el Señor que no siento? ¿Dónde está el Señor que no puedo ver nada a mi favor y todo lo veo en contra? Pero no quiere decir que Dios se ha olvidado de nosotros, amados. Estamos pasando por el momento de la prueba. Estamos pasando por el momento difícil. Por eso la Biblia, Jesús lleva esta parábola, dejándonos saber que vendrán tiempos difíciles y momentos duros. Pero todas las cosas tienen un lapso de tiempo para que acontezcan y para que finalicen. El principio es un principio doloroso, es un principio fuerte. Pero ¿cuál va a ser tu final después de eso? Igual que nuestra isla Puerto Rico, pasando azotada por un huracán como el huracán María y muchos huracanes que han venido a nuestra isla. Pero luego de ese final, de la tormenta y de las ráfagas, conocemos quién verdaderamente está en Puerto Rico, quién verdaderamente ama a su patria, quién verdaderamente tiene el deseo de levantarse, amado. Al igual que nosotros como cristianos, nuestra vida espiritual se conoce luego de la tormenta, del momento difícil, dónde tú estás parado, dónde está tu fundamento, dónde está tu socorro, en quién has confiado. Cuando decides limpiar los escombros y volver a edificar y volver a levantar y seguir hacia adelante. El momento duro le llegó a mucha gente, muchos hombres de Dios, le llegó el momento duro. Hubieron hombres de Dios que después de una victoria grande que Dios les había dado, el enemigo los amenazó y dice la Biblia que uno de aquellos hombres de Dios que Dios utilizó para traer, amén, y destruir los profetas de Baal. Y Dios se glorificó, luego el enemigo lo amenazó de muerte y dice que se fue al desierto queriendo morirse. Pero no se había olvidado por el momento duro, había dejado de mirar a Cristo. Al igual que Pedro cuando vio, amén, que Jesucristo venía caminando sobre las aguas y había una tormenta que se había desatado, dice la palabra de Dios que el mismo Pedro le dijo: Señor, si eres tú, haz que yo camine por encima de las aguas. Sin embargo, dice que Pedro salió de aquella embarcación y el Señor le dijo: ven, Pedro. Y se levantó Pedro y comenzó y dio sus primeros 2 pasos por encima de las aguas y por encima de aquella tempestad, amado.
Pero declinó su mirada de Dios y comenzó a mirar aquella guerra y aquella tormenta y lo que estaba aconteciendo. Y comenzó Pedro a hundirse. Y le gritó al maestro: maestro, sálvame que perezco. Y el maestro levantó a Pedro y lo metió en la embarcación. Dijo: hombres de poca fe. Porque nuestra fe tiene que ser probada como el oro, amado. De que llega el momento duro, muchos hombres llegaron al momento duro. Este profeta, luego de haberle dado la victoria ante los profetas de Baal, descendió fuego del cielo. La gente se convirtieron a Jesucristo. Y luego el enemigo lo estaba esperando con una carta de amenaza, una carta de muerte. Y decidió irse para el desierto, morir. Y allí Dios envió su ángel para alimentarlo. Y él decía: ¿quién soy yo? ¿Acaso soy yo más que mi familia, más que mi generación, más que todas aquellas personas? ¿Quién soy yo? Sin embargo, Dios le dijo: levántate y anda, porque largo camino te resta. Y el profeta siguió su camino a la destrucción, queriendo morirse. Y Dios volvió a levantar al ángel y a enviarlo para alimentarlo en el desierto, hasta que en un momento dado tuvo que Dios mismo manifestarse, la presencia de Dios manifestarse, pero aquel profeta estaba esperando el mover de Dios como siempre él lo había sentido, a través de un terremoto, a través de un ruido, a través de un estruendo, a través de un viento recio. Se manifestó Dios a su vida anteriormente, pero en esta vez había un silencio, donde él no sabía, se había metido dentro de una cueva, dentro de un lugar sin salida, dentro de una caja se había metido el profeta, de un lugar sin solución. Mas sin embargo, en aquel silbido apacible, Dios le habló, porque Dios estaba allí. Y muchas veces nosotros, amados, estamos pasando por momentos duros de guerra, que nosotros decimos: pero ¿por qué me está aconteciendo estas cosas? Mi hermano, como si algo extraño aconteciera en nuestra vida como cristianos. Sin embargo, allí Dios le habló, en el silbido apacible, en una manifestación que él nunca había visto a Dios manifestarse de esa manera, en el silencio apacible. O sea que no había ningún rastro de que había un movimiento, de que había una presencia de Dios en aquel lugar para él. Pero más sin embargo, Dios estaba allí. Y volvió a repetirle aquellas palabras: levántate y anda, porque largo camino te resta. Por eso, mi hermano, no se trata del principio de la batalla. El principio de la batalla no declara lo que va a pasar contigo. Lo que declara que va a pasar contigo es al final de esta batalla. Si saliste vencedor, si tenías tu casa edificada sobre las rocas, si creíste en Dios, si confiaste en Dios. Mire, hermano, muchas veces claudicamos. Muchas veces claudicamos y no creemos que Dios está a nuestro lado. Pero más sin embargo, Dios en su misericordia usa a siervos de Dios para que te hablen y te digan: yo estoy contigo, yo estoy viendo lo que está sucediendo. Yo estoy viendo por lo que tú estás pasando. Así cuando le dijo a aquellos discípulos: tomen la embarcación y crucen a la otra ribera, al otro lado del río. Y dice que mientras ellos cruzaban, Jesús se quedó. Y se desató en aquel mar una tempestad. Y los vientos comenzaron a soplar. Y los discípulos se asustaron al ver aquella tempestad levantarse en aquel lugar. Mas sin embargo, Jesús venía caminando sobre las aguas y no supieron identificar a Jesús. Dijeron: es un fantasma. ¿Quién será ese que viene caminando sobre las aguas? Pues ese que viene caminando sobre las aguas es aquel que está caminando sobre tu problema, pero tú no los estás viendo. Llegó el momento difícil para los discípulos, solos, sin Jesús en la barca. Mi hermano, pero Jesús le demostró una vez más que estaba con ellos. Porque lo importante fue que Jesús le había dicho: crucen al otro lado, porque ellos tenían que ser probados. Pero el que le había dicho crucen era aquel que iba a estar con ellos hasta el fin. Y Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin. La Biblia dice: no te dejaré ni te desampararé. Asimismo le dijo a Josué: como estuve con Moisés, también estaré contigo.
Y asimismo nos dice a nosotros también. Y tiene que usar siervos de Dios para que se lleguen a nosotros y nos recuerden de que Dios está al tanto, porque Dios no es ciego, Dios no es sordo. Dios está viendo todo lo que estamos pasando. Dios está viendo la gran guerra que se ha desatado. Pero no claudiquemos. Dios está ahí. El tiempo es de Dios. La justicia es del Señor. Pero Dios está mirando nuestro corazón también. Dios está mirando las intenciones de tu corazón también. Por eso aquel que te hace la guerra no es el enemigo, porque nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre. A veces nos llenamos el corazón de raíces de amargura y queremos que Dios haga algo. Queremos que Dios los desaparezca a nuestros enemigos, que quizás le quite la vida y los mate. Y queremos actuar en nuestro corazón con una violencia que a Dios no le agrada. Porque la justicia es de Dios. El tiempo es de Dios. Dios está viendo lo que estás pasando. Pero necesitas que tú sigas confiando. ¿Y dónde estás tú detenido? ¿Dónde estás tú parado? Sobre la roca. Eso lo veremos al final de la tormenta. ¿Dónde tú estabas detenido? Si te vas a levantar luego de la tormenta a recoger los escombros, a limpiar y a volver a caminar en los caminos del Señor, confiados en Dios. Y así necesitamos ser cada día. Por eso esto que está aconteciendo, estos fenómenos que acontecen nos enseñan que en la vida espiritual hay algo similar a esto. Pero necesitamos gente que busquen a Dios. Necesitamos gente que amen a Dios sobre todas las cosas. Necesitamos personas que se acerquen al Señor y lo acepten como único y exclusivo Salvador de sus vidas. Y que tengan su casa fundamentada sobre la roca. Por eso dice la palabra: cualquiera pues que oyere estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vienen ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pase un buen día y un abrazo para toda aquella gente que se encuentra en Puerto Rico. Amigos, hermanos, familiares. Dios le bendiga, amado.